¿Cuántas veces hemos escuchado hablar sobre personas que dicen haber sido testigos de un encuentro con un ser de aspecto tétrico? Esos testigos lo describen como un ser más oscuro que la propia oscuridad, con aspecto amenazante y en ocasiones vestido de época o de una manera muy peculiar. Esta noche, en Código Enigma, los llamaremos los visitantes. Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a una nueva emisión de Código Enigma Live. Hoy, como todos los días, como todos los viernes a las 12 de la noche, horario español, me encuentro acompañado de mis compañeros Geraldine Arcas. Buenas noches, Geraldine. Buenas noches, Eduardo. Muy buenas noches a todos. De Carlos Fernández. Buenas noches, Carlos. Hola, buenas noches a todos. Y de Juan Carlos Blanco. Buenas noches, Juan Carlos. Hola, buenas noches. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar de esos visitantes, ¿no? Que muchas veces muchos testigos aseguran haber visto en algún lugar, en una carretera, incluso en su habitación, ¿no? En su casa. No son los visitantes de dormitorio, Carlos. Los visitantes de dormitorio podríamos decir que están más relacionados a lo mejor con alienígenas, con extraterrestres, ¿no? A ver, visitantes de dormitorio es un término que se puso muy de moda en los años 90 y que relacionaba esas visitas, digamos, a pie de cama que vive mucha gente o que experimenta mucha gente, pero en este caso relacionada con extraterrestres. Los típicos espíritus, fantasmas o como queramos llamarlo, que durante toda la vida se aparecían al pie de la cama mucha gente, pues daban paso a este nuevo personaje que se llamaba visitante de dormitorio, que tenía que ver con toda la estructura, con toda la estética del fenómeno ovni, tanto en los propios seres como en los raptos, abducciones y demás fenómenos asociados al tema ovni. Pero bueno, el tema es muy amplio y posiblemente pues, sea una interpretación, ¿no? Bueno, lo que a nosotros nos pasa no le pasa a nadie. Estamos en directo, gracias por esperarnos. Muchísimas gracias a todos por vuestros mensajes. Estaba ahí Geraldine dándolo todo, poniéndose en contacto con todos ahí, informando sobre lo que nos estaba pasando, ¿no? Que era, como habréis podido ver, era la red, ¿no? Que estaba... Y nos quedamos totalmente en blanco. Y lo más simpático es que llamamos a la compañía, nos sale un ordenador, como dicen, la inteligencia artificial, ¿no? Que nos quieren meter las compañías, y nos dice que tenemos que esperar, que lo van a solucionar, pero no te dicen nada más, no te pasan a una persona que te solucione el problema, ¿no? Ya sabéis que, bueno, esto es así, es lo que hay, es el directo. Es lo que nos toca. Todavía estoy reconfigurando todo porque veo que se nos desconfiguró la mitad de todo lo que tenemos preparado esta noche para vosotros, pero ya lo vamos a recuperar ahora en cuanto, bueno, veis que estoy hablando y estoy viendo hacia otro lado también, ¿no? En cuanto consiga localizar aquí al compañero Carlos, que lo vamos a recuperar ya. A ver si lo recuperamos y ya nos ponemos al tema, porque nos estaba contando algo muy interesante. Y aquí está. Bueno, Carlos, nos estabas contando hace un rato, bueno, antes de que se cortara todo, hablábamos de estos casos, ¿no? De personas que se encuentran con un ser en la noche. Y hablábamos de que se le podría llamar visitantes de dormitorio. No hemos querido llamarlos así porque realmente de los que vamos a hablar nosotros no tienen relación con los extraterrestres, ni con alienígenas, ni con seres de otras dimensiones, ¿verdad?
Bueno, dimensiones, entre comillas. Bueno, hablábamos de que los visitantes del dormitorio es un fenómeno que no diría que se añade, pero que sí que se suma a la gran cantidad de personajes o la cantidad de personajes que normalmente se ven a los pies de la cama, ¿no? Y que hay casos desde todas las épocas, ¿no? La introducción, digamos, de los extraterrestres en este espacio, ¿no? En este espacio de alcoba o de dormitorio, pues es relativamente reciente, por lo menos se puso muy de moda con un par de libros a principios de los años 90, Communion Intruders, que dieron a conocer personajes conocidos, una serie de casos en los que se veían este aspecto extraterrestre a los pies de la cama y luego con posteriores abducciones y demás, pero que es un personaje más que se suma a todos los que habitualmente se veían a los pies de la cama de todas las épocas. Bueno, Juan Carlos, tú nos ibas a hablar de algún tema que tiene mucho que ver con esto, pero vamos a dar paso primero a un vídeo introducción que precisamente habla del tema del que vamos a hablar como primer tema de la noche. Cada vez es más frecuente conocer a personas que aseguran haber sido testigos de algún tipo de fenómeno paranormal. En muchos de estos encuentros el protagonista es un hombre con sombrero. Lo describen como una especie de silueta con forma humana y vestida de negro, el cual se caracteriza por llevar un sombrero. Son numerosas las personas que afirman haber visto a ese ser y llama la atención que todas ellas coinciden a la hora de describirlo. Esta noche conoceremos más sobre esta singular presencia y tal vez desencriptemos un nuevo código enigma. Bueno, pues ya sabéis, el hombre del sombrero, ese ser o ese desconocido que muchas personas aseguran haber visto y aseguran haber tenido un contacto con él, ¿no? En muchas ocasiones de una manera pues agresiva, en otras ocasiones simplemente verlo y permanecer paralizados, y todo esto se relaciona mucho con la parálisis del sueño, ¿no? Yo no sé qué opináis vosotros, porque sí que es cierto que se habla, siempre que se habla de un caso de estos, ¿no? Muchos los psicólogos y así pues hablan de una parálisis del sueño. ¿Vosotros qué pensáis? Bueno, a ver, la parálisis del sueño es, digamos, la hipótesis oficial, vamos a considerarla así, ¿no? Que se considera pues que una persona mientras está dormida puede sufrir un tipo de parálisis, ¿no? Y tener ese tipo de vivencias. Hombre, probablemente muchas veces esa pueda ser la causa, pero yo, por ejemplo, recientemente he contactado con una persona que bueno, me quiso contar pues sus vivencias, ¿no? Lo que le estaba ocurriendo, y por lo que me contaba esa persona me decía que ella estaba completamente seguro que no se trataba de parálisis de sueño, primero porque le había pasado un montón de veces y segundo porque me garantizaba que decía, no, yo estaba completamente despierta, o sea, eso es lo que me decía, ¿no? Eso incluso daba por la mañana al despertarse, en cuanto se despertaba le sucedía eso y tenía una visión de una persona, pues un señor muy alto, con un sombrero de estos de copas y alto y tal, una persona muy bien vestida, además, me lo detallaba con mucho, o sea, me lo describía con mucho nivel de detalle, y era algo que venía, aparecía, y así como aparecía estaba un rato y se iba, y en cuanto se iba, pues digamos, le paraba esa parálisis, esa sensación de paralización que tenía el cuerpo y de angustia e incluso de opresión, ¿no? Como si algo le oprimiese el pecho, como si algo le oprimiese el cuerpo. Entonces yo no creo que en todos los casos pueda decirse que esto se trate de parálisis de sueño, que evidentemente es una hipótesis, digamos, psicológica o médica para intentar dar una explicación a esto, pues sí, puede ser, pero bueno, de todas formas también he de comentar que en este caso esta testigo, que no voy a dar el nombre, pues que de momento no, la animaremos a que un día pues nos cuente su historia. Sí, que esté con nosotros. Claro. Incluso uno de sus familiares pudo ver lo mismo que vio ella, es decir, no estamos hablando de una experiencia exclusivamente subjetiva de una persona, sino de varias personas, ¿no? que vieron lo mismo. Entonces,
A veces ese tipo de hipótesis está muy bien desde el punto de vista lógico y desde el punto de vista evidentemente científico, pero muchas veces la parálisis del sueño no explica todos los casos. Bueno, en todo caso explicaría, o la podrías aplicar si en un caso en el que está en la cama y que lo ve en su dormitorio. Pero este personaje del que vamos a hablar, del hombre del sombrero, que así se conoce con otros nombres, como el seco, en algunos lugares lo que le llaman así, también se ve fuera de los dormitorios, dentro de la casa, pero fuera de los dormitorios. También se ven carreteras. Y la pregunta es, ¿qué hace un señor o un individuo vestido con esa guisa, ¿no? en una carretera solitaria, paseándose por la casa de alguien que aparece y desaparece? O sea, ¿y por qué esa estética, no? Claro. Porque si lo ves con el cabezón, con los ojos grandes y tal, dices, bueno, es un extraterrestre, vale, ¿no? El estereotipo. Claro. O lo ves como, o reconoces en alguien, ¿no? Alguien que haya fallecido y pues lo puedes asociar a eso. Claro. Pero un señor vestido como de hace 100, 200 años, con una estética que no tiene ningún Nada que ver sentido, con el momento, Claro. ¿no? ¿qué hace ahí, no? Esa es la pregunta. Y claro, también, o sea, cuando hablamos de parálisis del sueño, solo se podría aplicar en el mejor de los casos, habría que ver cada caso en particular, cuando la persona está entre dormida o está en la cama o está en esa situación. Fuera de ahí, ¿no? Porque alguien que va conduciendo no puede estar en esa situación, porque se estrellaría con su coche, o alguien que está andando por la casa, o sea, no se puede aplicar esa hipótesis de la parálisis del sueño. Ujú. Bueno, nosotros os invitamos a todos a que nos deis un like, os suscribáis, y os invitamos a todos a que nos hagáis las preguntas que queráis, ¿no? Para que podamos debatir, ¿no? En el gran foro del misterio, que es este canal, el Código Enigma Live, Código Enigma Oficial, para todos los que queráis compartirlo con amigos y que nos sigan también, gente que les guste esto. ¿Qué os iba a decir? Que nos dejéis también propuestas de temas, ahí Sí, las propuestas. en la caja de comentarios, que nos dejéis propuestas de temas que queréis que tratemos nosotros, y así pues también conocéis la opinión de Carlos, de Juan Carlos, de Geraldine, la mía, la de todos, ¿no? Los que formamos el equipo de Código Enigma, y que estemos, o sea, los que estemos aquí, los invitados que estarán con nosotros a lo largo de esta aventura. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Carlos, porque sí es cierto que, que se asocie a la parálisis del sueño, se puede asociar si siempre le ocurriera a personas con parálisis del sueño, o que estuvieran en su casa durmiendo plácidamente, ¿no? Pero cuando esto le ocurre a personas que van, pues eso, conduciendo, caminando, porque le ocurre a mucha gente, ¿no? Este tipo de encuentros, eso ya sería un poquito discrepante, ¿no? Con todas la hipótesis esa de que solo se da con personas que padecen eso, la parálisis del sueño. O sea, indudablemente, ¿no? Ahí estamos hablando de otra cosa. Lo que a mí me llama mucho la atención, insisto, es la estética del personaje, ¿no? Exacto. No es lo único que te puedes encontrar en una carretera, o paseando por tu casa, o a los pies de la cama, ¿no? Hay otros muchos personajes. Hay otros que son, por ejemplo, los monjes, que son también recurrentes y que tampoco tienen mucho sentido, pero son también recurrentes. Pero claro, un señor con un sombrero de copa por ahí, muy, Vestido de época. claro, vestido de negro, así, o con un frac, o con un muy delgado, ¿no? Que es un estereotipo también que se ve muchas veces, ¿no? De hecho, le llaman, especialmente en Navarra, en Aragón, le llaman el seco, porque es un nombre así como muy, Sí, Delgado, sí. muy delgado, muy... extremadamente delgado. ¿Y qué es esto, no? Eso era lo que nos Es que preguntamos todos. sí. ¿De qué estamos hablando, no? O sea, Es el absurdo del misterio, ¿no? Que siempre que ocurre algo, un encuentro con algo paranormal, pues es súper absurdo, ¿no? Dices tú, bueno, es que te aparezca esto de repente, o sea, que sí, no tiene sentido. No tiene mucha lógica, yo por lo menos no se la encuentro, ¿no? O sea, Claro, no hay lógica.
Claro. Si van dejando preguntas, Geraldine, nos vas diciendo. A ver, ¿Dejan alguna pregunta? sí, Pues dinos. preguntan si tiene que ver esas apariciones con los seres, como, a ver, se me perdió la pregunta. Se te perdió el... Los seres, lo tenía acá. Los sucubus o incubus, ¿no? Los incubus. Si tiene que ver con Cualquiera de los seres. dos que responda lo que pensáis. La mayor parte de los casos yo creo que no tiene nada que ver, porque un incubo, un sucubo es un ser, digamos, Mayormente demoníaco ataque y que sexual, creo, efectivamente digo que yo. lleva a Sí. cabo un tipo Sí. de agresión sexual, ¿no? En estos casos, en la mayor parte de los casos de la aparición de este señor alto y de sombrero y delgado, es que normalmente ahí no hay ningún tipo de ataque, de hecho aparece sin más y se va Claro, sin aparente Es sentido una- ni intención. Es decir, es no un ser que viene a, como dice, a agotar a la persona, no físicamente. A intimidar. Yo creo que más sí. que eso es a intimidar. ¿Hay ¿no? algún caso de agresión sexual? Yo recuerdo que cuando hicimos el programa Milenio para Televisión de Galicia, sale una mujer de Lugo contando un caso parecido, no era exactamente un hombre del sombrero, pero era muy parecido y había, según nos narraba, una agresión sexual, pero eso es muy puntual. Claro. Luego, compararlo con los incubus y con los sucubos, hombre, es tentador, pero la imagen o sea, estos dos personajes, demonio, mujer, hombre, Sí, ¿no? sí. Que atacan unos a mujeres, Sí, sí. otros a hombres, es una construcción medieval, ¿no? Es decir, es un personaje de la Edad Media que se hace en ese ambiente en el que pues se veían demonios por todas Sí, partes, sí. ¿no? Y en un contexto religioso, puramente religioso, ¿no? Estos personajes, digo, es tentador, pero claro, no sé si se puede asociar o si estamos hablando de lo mismo, o si los incubos y sucubos en realidad hubo algún caso en la Edad Media realmente comprobable, ¿no? O sea, Claro, eso sería difícil, ¿no? Claro, acá Difícil de Jorge, verlo. por ejemplo, acá Jorge Ayala dice, no está contando su historia. que- Hola Jorge, ¿qué tal? Sí, un saludo para todos los que están ahí ahora, ¿no? un saludo. Sí, dice que él se vio cara a cara con este hombre sombra, ¿no? Estaba en su cuarto y él sintió de que el hombre lo estaba viendo, o sea, se sintieron ambos, ¿no? Y desapareció en la pared. O sea, hay casos también de estos, ¿no? Es muy similar al caso que nos contaba Juan Carlos, Sí, ¿no? sí. En este caso también de alguna forma, ¿no? Desaparecen en la pared o algo parecido, ¿no? sí, bueno, el caso que me contaron a mí sí es como que se va, simple y llanamente, ¿no? Se acerca y se va. Pero bueno, a raíz de lo que es la intencionalidad de este personaje, en realidad yo creo que la mayor parte de los casos la única intencionalidad puede ser observar. Es como si se dedicase a observar algo, ¿no? Como algo que evidentemente para la persona que está allí es incomprensible porque no sabe qué. Claro, Es como si se dedicase a observar alguna circunstancia o a la persona que en ese momento está paralizada. Sí. Ujú. Y hay personas que aseguran a las que les sucede esto, que se le aparece ese hombre, que les roba energía, ¿no? O sea, se levantan agotadas, débiles, e incluso el cambio de humor les cambia muchísimo, ¿no? Y Bueno, si encuentras una cosa de estas, Sí, yo creo que te cambia el verdaderamente, humor bueno, y las ganas de dormir, ¿no? Pero en este Claro. pues caso... sí, Desagota. sí, agotarte Sí, te agotas, sí, sí, sí. claro, porque Claro, porque no tranquilo sabe no cómo te quedas. reaccionar, porque no le puedes decir vete, porque no es algo que no Claro. es físico. Claro, a ver, yo me quedé sorprendido escuchando a Miguel Pedrero, ¿no? En un programa, y él contaba o lo relacionaba un poquito al hombre del sombrero con ese dios vudú, ¿no? Papalevat o Barón Samedi, ¿no? Por su aspecto, porque representa el mal. Y yo me hago la pregunta, lo estáis viendo ahora en pantalla, ¿no? La representación de ese hombre con sombrero. A ver, esto es un señor pues, que va vestido de él, ¿no? Pero realmente pues sería una cosa así, ¿no? Muy parecida. Y yo me pregunto si tendrá que ver esa aparición con a lo mejor alguna ritual
que se haya hecho contra esa persona, ¿no? Invocando a lo mejor a uno de estos dioses o, vamos a decir, demonios, mejor dicho, del vudú. ¿Vosotros creéis que tiene que ver? Es decir, a ver si me explico Yo no, bien. desde luego. En Yo no, nada. A ver, hay casos, personas que me han contado, ¿no? Que sí han sentido que les han mandado, por ejemplo, una brujería, ¿no? Y sienten ese tipo de entidades oscuras, ¿no? Y que les visita a la hora de dormir, en su dormitorio. Y de ahí cuando han ido especialistas, chamanes y todo eso, pues les ha curado, por decir, ¿no? Y desapareció ese ser oscuro en su cuarto. O sea, Claro. aparte de una maldición, una brujería. Yo lo digo porque normalmente la mayoría de los testigos, ¿no? Que aseguran, a ver, habría que preguntar a Jorge Claro. también, ¿no? Pero yo los pocos que conozco, los pocos casos que conocemos, son personas que a lo mejor pasaron un mal trago o tuvieron algún problema y yo me pregunto si a lo mejor realmente esto puede estar asociado, o esta aparición puede estar asociada a eso, ¿no? A lo mejor alguna no sé, algún juego, algún ritual satánico, vudú, no sé, es que no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero algo que quiera hacerles daño, es que, porque sí que es cierto que todas esas personas, pues, pasan por un mal momento, o Sí, pasaron sí. por un mal momento, ¿no? Y puede ser. Sí, claro. Yo creo que no. Yo sinceramente creo que ese ser, si estamos hablando del ser de sombrero, digamos, de este típico, digamos, del arquetipo que Sí. suele detallar los testigos, no tiene nada que ver. Aparecen en cualquier lugar, en una carretera, aparecen en cualquier zona. No tiene por qué estar ni siquiera la aparición personalizada hacia alguien. En unos casos, pues sí, Claro. en forma de visitante dormitorio, en otros casos no. Las descripciones no son idénticas tampoco de ese ser. Unas veces es una sombra, otras veces que va de negro, una persona muy delgada, muy alta, otras veces no es exactamente la misma descripción, con lo cual yo creo que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Es luego un tipo de maldición, algún tipo de mal de ojo, algo de esto, estilo brujería, pues yo no descarto que pueda aparecer alguna forma, digamos, de sombra, con forma humana, pero relacionarlo con... Claro, según el chamán le explicó de que por qué pasa eso, por qué le mandan estas entidades, es para bajarle su energía para que pueda actuar el daño que le está haciendo, ¿no? Eso es lo que le explicó a ella. Y pues... Claro, de hecho, por ejemplo, François Duvalier, ¿no? Que fue conocido como Papa Doc, el presidente de Haití, él era una persona, vamos a decir normal, era un político, ¿no? Vamos a decir una persona normal hasta que sufrió... Si era político, no era normal. hasta que sufrió una enfermedad, estuvo grave y cuando se despertó de esa pues, coma, me imagino, pues había cambiado totalmente, ¿no? Eso se lo escuchaba yo me quedaba sorprendido, ¿no? Cuando te escuchaba todo esto, cambió totalmente e incluso decía que él, o se hacía llamar también el Barón Samedi, ¿no? Él decía que era como una, no sé, vamos, que se volvió loco y a partir de ahí, bueno, pues fue la gran matanza que se hizo en Haití y todo esto. Claro, tiene que ver con ese estado en el que él estuvo, tiene que ver con que él ya era cabrón de por sí de toda la vida. Claro, eso no lo vamos a saber, pero Bueno. dime. Bueno, más allá de cuestiones, ¿no? Digamos, de brujería y demás, el Duvalier utilizaba, digamos, la religión vudú como arma de presión, de miedo, Sí. no, de terror, Claro. para subyugar al pueblo pueblo, haitiano. claro. Sí, no, de hecho él se hacía llamar sacerdote, ¿no? Del vudú, o sea, él... Sí, sí. Papadoc, Y- ¿no? Sí, era claro. Papadoc, que era, sí, Y cualquiera se enfrentaba a él, ¿no? Claro, Hablan de... claro, él había creado alrededor de él una imagen de diabólica. de Bokor, de sacerdote poderoso de la religión vudú, sabiendo que la religión vudú se creía mucho en ella, se cree mucho en ella en Haití, pues sembraba el terror.
Y bueno, con el tema de los zombies de verdad, no los zombies No de las los de películas, Walking Dead, ¿no? ¿no? Los zombies de verdad, digamos, los que están se les pone bajo el efecto de una droga, ¿no? De una droga que entra por la piel. Bueno, ese es un tema, un tema que daría para hablar toda la Eso es noche, otro ¿no? tema, eso es otro Sí. tema que vamos a hablar aquí. Pero lo que utilizaba el Papa Doc con la Guardia Pretoriana, los Tonton Makut y todo, era en base a la religión vudú, la parte más terrorífica de la religión vudú, era para su cometido, que era subyugar al pueblo haitiano, ¿no? Gobernar al pueblo haitiano con el terror, ya no digo Sí. miedo, es que era terror, auténtico Claro. terror. Terror psicológico total. Y bueno, de hecho hubo mucha gente, ¿no?, que utilizó el terror, aparte de él, hubo mucha gente que utilizó ese terror, ¿no? Bueno, sí, el Y, terror y, siempre como y arma, realmente las religiones también utilizan muchas veces el miedo, ¿no?, para llevar a la gente al rebaño a su cauce o el miedo es una emoción muy poderosa. es muy Sí, poderosa, claro. Es como lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Pues hay muchos intereses también para llevar al pueblo por donde se quiere, ¿no? Y mucho dinero por medio. Juan Carlos, estabas hablando tú y estabas hablando de otros casos. No, decía que bueno, los casos yo creo que son fundamentalmente de visitantes de dormitorio, ¿no? Que se describe más o menos a ese personaje del sombrero y bueno, que va vestido de traje. Pero bueno, sí, de algunos otros casos que escuché y que vi por ahí que aparecen pues en cualquier sitio, en carreteras, aparte sin ningún tipo de intencionalidad hacia nadie personalizado ni nada, es decir, simplemente a lo mejor lo ven caminando por un arcén, por el arcén de una carretera o cruzando una autopista, cosas de este estilo. O sea, son casos que muchos conocen como lo que vamos a hablar después, ¿no?, que serían los casos de los encapuchados. Sí. Y esos encuentros tan... Encapuchados, pero en este caso estamos hablando del hombre del sombrero, o sea, Claro. el personaje ese vestido de negro, Claro. muy delgado, Sí. con el sombrero, ¿no? Con un sombrero fuera de época, un sombrero que ya no se usan pocos sombreros hoy en día, pero muy fuera de época, y que lo curioso, insisto, es que hace un tipo como este en un sitio como esos, ¿no? O sea, porque en una carretera solitaria, dentro de tu casa, no sé, es que no me explico qué sentido tiene. De hecho, yo estoy aquí, bueno, yo sigo hasta que consiga poner mi cámara, ¿no? Para por lo menos que nos podáis ver. A ver, ¿qué dice el público? Bueno, si hay preguntas, ir haciendo preguntas y así nosotros yo voy viendo, porque yo soy novato en esto, y así yo voy viendo cuál es el problema que yo tengo con esta cámara mía. Dice, bueno, Elmer dice, espero que toquen el tema de los hombres sombra con forma de monje oscuro también. Se aparecen en los dormitorios. Los hombres sombra. Yo recuerdo un vídeo que me habían enviado a Nueva York. Yo no sé si lo viste tú, Carlos. Sí, sí. Yo también lo vi ese vídeo. Que era una pasada. Y además era un oyente, ¿no?, del programa, y me lo mandaba porque él estaba en su casa con su hija y su pareja y tal, y de repente escuchaban un ruido, así un ruido muy, muy chungo, muy raro, y resulta que era, pues se miraba una sombra abajo en la planta baja de la casa, pero es que después ellos llaman a la policía viene y no encuentran a nadie, pero sí que tenían reporte de varias personas que habían visto a ese mismo ser, pues por ese barrio, ¿no? Era un barrio creo que era de las afueras de Nueva York. Estoy poniendo yo aquí a ver si soy capaz de ponerme, aunque sea añadirme de alguna forma. Acá dicen, no será un hombre de negro, el hombre, o sea, el hombre de negro no será el hombre del sombrero, dice, pues no, ¿se parecen o no? Bueno, lo que hablamos siempre, o sea, lo que se conoce en este mundillo como los hombres de negro, eran unos personajes de los que se habló mucho en los años 50, 60 del siglo pasado, pero estaban asociados primero al fenómeno ovni y segundo a encubrir el
fenómeno ovni, más Sí, concretamente. sí, claro, ¿no? los hombres negros, como Los la hombres de película. negro. Sí, bueno, lo de la película Parecía es muy muy fantasioso, fantasioso, ¿no? pero es más muy o menos- fantasioso, pero no es que el otro No, no claro. tuviera un punto de fantasía también, Fantasía. pero sí que Ahí los estamos, hombres de ahí negros estamos. eran los personajes que normalmente se los asociaba a los servicios de inteligencia, sobre todo de Estados Unidos, para encubrir el fenómeno ovni. Si bien la apariencia era visitar a testigos de ovnis, pedían las pruebas, si había fotografías, si había algo, y trataban de encubrir el tema, ¿no? Y de encubrir el fenómeno ovni. Sí que había casos en los que había componentes, digamos, extraños, ¿no? Como que desaparecían o que tenían actitudes que no son convencionales, no son atribuidas a un humano, y entonces se los asociaban que eran los propios tripulantes de los ovnis, ¿no? que trataban de encubrir algo que ellos mismos habían provocado o que los habían descubierto de alguna manera. Bueno, es un tema que dejó mucho de hablarse, ¿no? O sea, más allá de los años 60, 70, ya no se habló mucho más de esta situación y de estos personajes, pero bueno, creo que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Los hombres de negro, eso, ¿no? Si nos referimos a ese personaje. Ahora, los personajes que hablamos de sombras o el hombre del sombrero, todo esto, por ejemplo, lo de las sombras, las siluetas negras, fantasmales, eso está en toda la literatura de todas las épocas, ¿no? De apariciones de este tipo de siluetas fantasmales, etéricas, como si fueran como un humo, Sí, como si fueran algo. sí, sí. Mira, hay una pregunta aquí que nos deja Elmer, ¿no? Que dice, que ahora, bueno, gracias Elmer, que ahora se nos ve a los tres cuadros muy guapos a todos. Yo creo que la más guapa es ella, pero bueno, alguno discrepará. Todos estamos guapos, todos estamos guapos. Alguno discrepará. Pero dice aquí, ¿no? Dice Elmer, ¿dejan huellas físicas los hombres del sombrero? ¿Alguna marca en las víctimas? Que sepa. Lo que tú contabas del caso que emitisteis en el programa Milenio, en la televisión de Galicia, de la serie documental que grabasteis, en ese caso sí dejó secuelas. Más que secuelas, había una interacción física, ¿no? con la persona, la víctima, digamos, y incluso de arrastrarla por la habitación. Oh, qué fuerte. Y bueno, una situación muy, muy dramática, ¿no? Era en realidad muy, muy dramática. Y luego en los visitantes de dormitorio, más que, por ampliar un poco el abanico, sí que en algunos casos muy concretos había marcas en la piel y casos en los que, bueno, había efectos físicos, ¿no? Bueno, yo si os parece vamos a escuchar, antes hablamos de los ensotanados, o de esas personas que pueden tener mucha relación también con el hombre de sombrero. Vamos a ver un testimonio el testimonio de Carlos Ollés, que es escritor e investigador. Es del hombre del sombrero, en carretera, ¿no? Un caso que le pasó a él hace algunos años. Pues vamos a verlo porque a mí de verdad me parece muy interesante y vamos a compartirlo con vosotros. Sería invierno de 1987, creo recordar. Me encontraba volviendo del reparto diario que hacía con el camión por la provincia de Soria. Venía de Burgos y había pasado Soria capital. Sería, yo creo, las 9 de la noche aproximadamente. Estaba oscuro y iba con otro compañero más, pero este iba durmiendo en la cabina del camión. Recuerdo que de pronto, por las llanuras de la zona de Matalebreras, veo a lo fondo de lo que al máximo que enfocan los focos, una sombra, la sombra de una persona. Claro, yendo 80-90 kilómetros hora con el camión, enseguida me acerco a ella y me doy cuenta que lo que tengo ahí andando por el arcén es una persona bastante alta. Iba vestido con una especie de gabardina oscura o abrigo, no lo sé decir bien qué es lo que era. El sombrero yo lo asemejé al de los gángsters, y un maletín.
Me sorprendió muchísimo. Era una visión muy rara porque no entendía qué podía hacer esa persona allí en medio de la nada cuando no había visto ningún coche averiado kilómetros antes, no había ninguna población unos pocos kilómetros antes ni unos pocos kilómetros después. Estaba en medio de la nada. En ello, estando observando a este individuo, que lo rebasé en nada, en un momento, lo estuve viendo durante pocos segundos, quise parar y me pasó alguna cosa muy curiosa, porque yo vi que ese hombre estaba en medio de la nada solo y me pasó que aceleré en vez de frenar. Es algo muy extraño porque obviamente habiéndome dedicado al mundo del transporte y conduciendo camión, sé lo que es el freno y sé lo que es el acelerador. Sin embargo, no sé por qué aceleré y lo perdí en un instante. Recuerdo que me sorprendió, lo pensé en aquellos instantes, que era extremadamente alto porque el sombrero del individuo lo veía yo desde la parte baja del cristal de la cabina o de la puerta del acompañante. Y esto para mí era una persona de gran estatura. Como bien decía él, pasé docenas de veces por ahí, es un lugar desértico, entre poblaciones no hay nada, absolutamente nada, y bueno, ya tengo una noche allí es para morir de frío, ¿no? O sea, y no hay nadie andando por la calle porque es que no llegas a ninguna parte, claro. No hay casas, no hay más que carretera, ¿no? Solo hay unas pequeñas poblaciones cada X kilómetros, ¿no? En el caso de cerca de Matalebreras, en la provincia de Soria, es un lugar muy poco poblado, ¿no? Es decir, es un lugar y bastante inhóspito, ¿no? En el sentido de que no tiene ningún sentido que alguien con un maletín por la noche, vestido con una ropa extraña, esté andando por ahí si no había un coche averiado, no había poblaciones cerca, en fin, que es y bueno, y para terminar, para completar, bueno, la honestidad de Carlos Ollés para mí no tiene ningún, o sea, es intachable, ¿no? Es decir, si lo que él cuenta es que le ha pasado, ¿no? O sea, sí, no, aparte es uno de los grandes investigadores de este país, ¿no? Y a ver, es que además, ¿por qué mentir en eso, no? Es decir, claro. Bueno, os voy a contar una historia. Perdón, que... Sube el volumen un poco, dice la transmisión, por favor. Un poquito el volumen. Sí. Yo creo que estamos a tope. A ver ahora, a ver. ¿Ahora? A ver ahora cómo nos escucháis. Bueno, intentaremos hablar un poco más alto también. O si no hablamos un poquito más alto, sí. Para que... gírate un poquito el micro aquel. Juan Carlos, tú puedes atraer aquel para allí, para aquí. Es que tenemos esto que parece Vamos, yo no quiero decir nada. Yo es porque soy muy chillón desde niño y entonces se me escucha, ¿sabes? Pero eso, bueno, gracias a todos nuevamente por seguirnos, porque nos estáis apoyando. Ya sois 350 las personas que nos estáis apoyando. Somos poquitos en los directos, pero nuestra intención, bueno, es pues con el tiempo ir creciendo, ir haciendo este gran foro del misterio más grande, ¿no? Y que vosotros nos deis vuestra opinión y sobre todo que nos deis ideas. Así sí. Que ya sabéis, ahí en la caja de comentarios nos dejáis, oye, pues podíais hablar de esto, podíais hablar de aquello. Es que, ¿sabéis qué pasa? Podríamos dejarlo como encuesta, pero hasta los 1000 suscriptores no nos lo permiten. O por lo menos es lo que nosotros estuvimos viendo. Somos muy novatos en YouTube y es lo que estuvimos viendo. Entonces, poquito a poco, igual que el sonido lo mejoraremos. Ahora mismo tenemos ahí 2 micrófonos, pero claro, queremos poner las cositas como hay que ponerlas. En breve ya nos construiremos un edificio enorme y en la 18ª planta pues ya montaremos nuestro estudio. Está mucho mejor ahora. Ahora, gracias. Bueno, preguntas, podéis dejar preguntas tanto para Carlos Fernández como para Juan Carlos, o como para mí o para Geraldine, para el que queráis. Juan Carlos, hay, como el caso de Carlos Ollés, hay muchos más casos, ¿no? De hecho, hay un caso muy conocido que es el caso de Alejandro Gómez Andrada, ¿no? Que es un escritor que vive una de estas experiencias y uno de estos encuentros. Sí, bueno, pero es una experiencia un poco diferente porque no hablamos del mismo personaje, ¿no? En este caso hablamos de los típicos encapuchados, ¿no? Que es de estos seres
que aparecen de la nada y que, bueno, que además que digamos que parecen monjes, nos recuerdan a los monjes, ¿no? Por el hábito que llevan. Bueno, este caso le sucedió a Alejandro, a un escritor cordobés, que iba en coche a las 6:15, o sobre las 6:15 de la madrugada, junto con su hija, y en la parte de atrás del coche llevaban a una compañera de su hija también. Y nada, uno de los cruces, la carretera, pues vio que a la izquierda venía por el centro de la carretera, y hacia donde estaban ellos, hacia su coche, una especie de ser alto, oscuro, que nos llevaba una especie de túnica, a que no se le podía ver la cara ni nada de esto, pero sí se podía ver perfectamente, distinguir la túnica, ¿no? Y que su hija pudo comprobar incluso que realmente iba levitando, ¿no? Que se podía ver la parte de abajo, digamos, de la túnica, y que se movía como si hiciese viento cuando realmente no hacía viento, ¿no? Y que estaba a unos 25 centímetros más o menos de altura sobre el nivel de la carretera. Entonces ahí decidió parar el coche para esperar para ver más tranquilamente a ese personaje que se aparecía por allí, y resulta que, según cuenta, fue Estamos en conexión ya, pero sigue porque lo subimos después. Fue cuando... no porque se desconecta. Se desconectó del todo. Pon ahí de nuevo que hay problemas con la conexión. Pero a lo mejor no se escucha. No, si no está conectado a internet. No, porque se cayó el router otra vez. Claro, es verdad, no hay conexión a internet, claro. No, pues sí que igual era algo de la aplicación o lo que sea. Y que te seguían por ahí, por el PC. Pero no, está otra vez. Se cayó la red constantemente. Qué mala hostia me están dando estos hijos de puta. No, tranquilo. ¿Qué quieres? Lo que hay. Eso es R. No, porque no me falló nunca. Y de hecho, desde que pillamos tal, no falló. Y hoy justo, paf. Pues se van a cagar en su puta madre. Sí, que tú no, porque tú no. Pero mira, yo de Orange conseguí. Mira, de Orange. Que te pasó escucha, con los DR, de Orange. No, pero de Orange conseguí que me quitaran toda la permanencia y me regalaron un teléfono. Creo que... Pero ahora tienes Orange, ahora tienes R. Sí, claro, pero ya verás como con R consigo lo mismo. Dice, yo pensé que era mi internet. No. Dile que estamos en un país tercermundista y pasan estas cosas. No estarías diciendo ninguna mentira. Poneros vosotros con datos, voy a intentar yo, me voy a pasar yo datos de aquí, vamos a intentarlo con los datos de aquí. Tenías que empezar diciendo, estamos emitiendo desde Botsuana. Desde el centro africano. Estamos emitiendo desde el centro de África. ¿Qué país? Ahí. Yo ya estoy. Estoy con datos. A ver si se conecta ahora. ¿Qué ha sido la caída del vídeo? No, yo ahora ya veo a Carlos. No, A Carlos lo veo. Pero ahora que estás, ¿nos volvemos a meter en la misma reunión? Sí. Sí, pero con datos. Ahora ya con se nos datos. ve, mira. Ahora se nos ve. No se nos O sea, hay que ve. desconectarse del wifi. A ver si estamos Sí. en la retransmisión. A ver, ¿alguien nos ve? No. Estamos ahí pillados, A ver. Voy a desconectarme entonces, ¿no? Reconexión exitosa de Del OBS. wifi. Del wifi nos desconectamos. Sí, yo me desconecté del wifi, sí. A ver. Y vamos por datos todo. Vamos por datos. Sí, pero yo aquí no me muevo. No me muevo. Yo te veo. Sí. ¿Verdad? Vaya, no, Ahora sí. Bueno, seguimos nosotros. Bueno, a ver ahora cómo va. Estamos conectados por datos. Se me cambió solo. Se me acaba de cambiar todo solo. Solo, total. Sin tocar nada. Decía que estamos... Ahora ahí está nuestro amigo Juan Carlos. Ahí está, Aquí el mejor ahí de está. todos, el auténtico Juan Carlos. Vamos a hacer Ahí esto estamos. más grande y aquí. De verdad que lo de hoy es increíble. Estamos conectados por móvil, por datos móviles.
porque la red se nos está cayendo continuamente. Sí es cierto que están reparando por aquí, bueno, están haciendo obras por aquí, pero nosotros no teníamos que pagarles, y menos a estas horas. Aquí es la 1:25 de la madrugada y dijimos nosotros, bueno, como después vamos a ver el programa de los compañeros de Paradigma Cero, que os lo recomiendo 100%, pues dijimos nosotros, oye, si nos quedamos y esperamos y tal, y vamos hablando con la gente. Bueno, pues a ver qué nos decís. Mariela dice, es muy raro, es muy raro, en serio, lo que les está pasando. Es que es muy raro lo que nos está pasando. Saludos también para Trujillo. Bueno, lo que nos está pasando es muy raro. Muy raro. Es un ataque paranormal. O un ataque paranormal o... un ataque internet. Vamos a ser conspiradores, ¿no? ¿Será un ataque paranormal o el gobierno nos tiene controlados? O... Bueno. No, bueno. El caso es que continuamos. Lo que nos estabas contando, Juan Carlos, el caso de este escritor. Sí, bueno, estaba contando, ¿no?, que Alejandro López Andrada, que es un escritor cordobés, iba una madrugada, sobre las 6:15 de la madrugada más o menos, con su hija y con una acompañante que llevaba detrás, otra chica, una amiga de su hija, digamos, y por el pueblo de Córdoba. Y bueno, en medio de la carretera, al llegar a una intersección, al llegar a un cruce, vio que a su izquierda, por el centro de la carretera, venía un ser pues muy alto, como encapuchado, al que no se le podía ver la cara, ni nada de eso, ni los pies, ni las manos, pero se veía claramente una túnica y que se venía acercando lentamente hacia el coche. Su hija pudo percibir que aquel ser no caminaba, sino que venía levitando, ¿no?, que venía más o menos, se podía ver perfectamente la túnica moviéndose como si hiciese viento, como si hiciese aire, en la parte de abajo. Y dice que más o menos vendría levitando sobre unos 25 centímetros de altura sobre lo que es el nivel del asfalto. Entonces, nada, él decidió, cuando lo vio, decidió parar el coche para ver si se acercaba a ese nivel, verlo con más nivel de detalle, porque realmente no estaban seguros de lo que estaban viendo. Y llegó un momento que a medida que el ser se acercó a su coche, esto duró más o menos, según su propio testimonio, como 1 minuto, la visión, no fueron unos segundos, sino que sobre 1 minuto. Y dice que en el momento que ese encapuchado llegaba a la altura de su coche, desapareció delante de sus ojos, ¿no? Y también destacó el tremendo silencio que notó, que es algo que pasa muchas veces en este tipo de apariciones, este tipo de fenómenos, ¿no?, que da la sensación de que el tiempo se para, ¿no?, de que de repente todo queda en absoluto silencio, un silencio completamente anormal, y bueno, y que tienen esa sensación pues como de, no sé, de estar fuera del espacio-tiempo, digamos, habitual. Pero bueno, en este caso, si lo comparamos con el caso anterior, no estamos hablando del hombre sombrero clásico, ¿no?, esa visión, digamos, menos fantasmal, pero sí, claro, más extraña quizás incluso, más atemporal, sino que estamos hablando de otro tipo de figura, otro tipo de aparición, que está más relacionado, pues eso, con encapuchados, incluso con sombras, sí, que aparecen en muchas circunstancias diferentes. Yo recuerdo un caso que me contaba a mí un camionero hace años ya, que me decía que se iba en su camión hacia la carretera, bueno, Benavente, ¿no?, la carretera que va a Madrid, para los que no conozcáis, ¿no?, del norte al sur. Y más o menos a mitad de camino, ¿cuánto hay de aquí a Madrid? 600 kilómetros, ¿no?, por ahí. Pues a 300 kilómetros, imaginaros, el señor es de noche, va con su camión, él solo, todo tranquilo, escuchando la radio, y de repente ve a alguien que está en medio de la carretera y ¡pam!, lo atropella y le da el golpe. Entonces él, claro, frena el camión, llevaba pescado, iba cargado de pescado en un camión enorme, claro, sabéis que al frenar no puede frenar en seco, ¿no?, si no se le va toda la carga hacia adelante y se puede matar. Pero este hombre lo que hace, bueno, frena el coche pues a 20, 30 metros más adelante, baja corriendo, mira por todos lados, no ve a nadie, llama a la policía, se mira por debajo del camión y no había absolutamente nadie. Llegó la policía, estuvieron buscando y no habían encontrado nada. Claro,
es muy similar a lo que cuenta Juan Carlos, ¿no? Lo que le pasó a este señor. Son esos encuentros, en este caso él decía que era un señor vestido normal, pero que no le vio el rostro ni nada porque era todo oscuro, ¿no? A lo mejor es que realmente era un ser sombra, ¿no? De esto de lo que estamos hablando, un shadow people. Sí, y no solo se ven en carreteras. Yo me acuerdo un hombre en Valdeorras me contaba, no quiere que diga su nombre, ¿no? Pero, y no le había ocurrido a él sino a su abuelo. Estamos hablando de principios del siglo pasado, o sea, hace unos 100 años, que veamos que no es un fenómeno reciente, sino que ya ocurría en aquellas épocas. Y obviamente no fue en carretera, ¿no? Porque pocos coches había en aquella época. En Larouco, que es un pequeño municipio del este de Orense, de la provincia de Orense en Galicia. Iba a trabajar una tierra junto con su hermano y pues en la entrada de la finca había un personaje de ese estilo, es decir, un encapuchado en el que solo se notaba, apenas se vislumbraban los ojos, no se le veía el rostro, y su abuelo, creyendo que era un ser maligno, lo conjuró, ¿no? Como si fuera un demonio, como si fuera un ser maléfico. Y dice que en ese momento el personaje levanta las manos y sale volando. O sea, Claro, es que eso... lanzando como un grito, ¿no? Una especie de aullido, grito, y que sale volando hasta perderse, ¿no? Y este tipo de monjes, entre comillas, voladores, se dan incluso en fechas recientes, ¿no? Hay algún caso también aquí en Galicia que todos conocemos, ¿no? Que sí. Cuenta Marcelino Requejo en su libro Más allá de lo sobrenatural, ¿no? Que entre Estaca de Bares y Porto do Barqueiro, un grupo de jóvenes que ya no es una sola persona tampoco, sino son 4, que ven un monje en el medio de la carretera que flotaba sobre el suelo, y que cuando ellos detuvieron el coche salió volando por encima de unos árboles bastante altos, de eucaliptos bastante altos, ¿no? Es decir, este fenómeno no es de ahora, ¿no? Aunque ahora, digamos, salen a la luz muchos casos de monjes o de gente sombra o de hombres del sombrero, que así popularmente se les llaman así, pero que son personajes que están presentes en casos incluso antiguos. Bueno, tú hablas del caso de Marcelino Requejo, ¿no? Que estará mañana con nosotros en el programa que emitiremos en televisión, en Televisión de Vigo, que se subirá el domingo a nuestro canal. Pero yo creo que os había dicho, no lo ponemos, que lo vean mañana, ¿no? Pero porque mañana hablamos de encuentros en carretera, precisamente. Pero vamos a ponerlo, ya que lo dices, y después de esta gente maravillosa que nos está ahí apoyando. Ahí, merece la pena que lo aún siendo unos pesados y cortando, pues que lo... Porque esto no salía hasta mañana. Esto no va a salir mañana, ¿eh? Sí, recién. Va a salir mañana. Pero mirad lo que nos cuenta, para mí, uno de los mejores investigadores del mundo. Escuchad. El ensotanado volador ocurrió en el año 2000, en las cercanías de Estaca de Bares, entre Porto do Barqueiro y Estaca de Bares. Y fue sobre la 1 o 2 de la madrugada que venían unos chicos, eran 4 en concreto, de Vivero, de cenar de Vivero, y al llegar a la zona entre Porto do Barqueiro y Estaca de Bares, en la zona que se llama la playa de Vilela, tuvieron que dar un frenazo porque estaba cruzando la carretera de derecha a izquierda un individuo de más de 2 metros de estatura, vestido como un monje, y que no tocaba el suelo, flotaba sobre el asfalto, y lo hacía muy despacio, cruzaba muy despacio. Y dicen que llevaba en la mano izquierda, llevaba un farol, llevaba la mano extendida con un farol y de color blanco, y se paró en un momento concreto, ellos con el coche detenido como a unos 15 metros del individuo,
y se giró hacia ellos, miró y vieron que tenía dos potentes luces rojas en los ojos, en lo que correspondería a los ojos. Y los faros del vehículo estaban iluminándole perfectamente, o sea que veían una cara muy demacrada, alargada, los ojos muy hundidos, y en ese fondo de ojos había como dos perlas luminosas de color rojo. Entraron en estado de pánico con el coche allí detenido, y acto seguido el monje, o lo que llamamos el monje, el individuo aquel, comenzó a deslizarse nuevamente sobre el asfalto, pasó a la parte izquierda de la carretera y comenzó a elevarse junto a los eucaliptos que había en esa zona, todo a lo alto del monte, hasta perderse por encima de las copas de los árboles. Evidentemente ellos arrancaron de allí y salieron a toda velocidad en dirección a Estaca de Bares. Mira, el monje era de una estatura, según ellos, descomunal, y lo que más les aterraba era el hecho de que, pudiendo incluso tratarse de alguien vestido, una broma, era el hecho de cómo levitaba a unos palmos sobre el suelo, o sea, clarísimamente. Además era una noche tranquila, no hacía viento, no pudieron verle los pies, pero el hábito era muy oscuro, negro, y la capucha que le tapaba la cabeza terminaba en pico. La mano era huesuda, según describieron, la que sujetaba el farol, la otra no se le veía, la tapaba la manga del hábito, y ya digo, era totalmente de color oscuro, negro. Yo estoy todo entretenido porque no me canso de escuchar a Marcelino. Marcelino Requejo, autor de muchos libros, y entre ellos los que os voy a recomendar ya es Omnis Alto Secreto. Más allá de lo sobrenatural y apariciones marianas. No tienen desperdicio. Podéis comprarlo en cualquier lado, ¿no, Carlos? Sí. Ediciones Sidonia. Tenemos aquí al director, ¿no? Podríamos decir. Director de Ediciones Sidonia, la única editorial en España que se dedica al 100% al miedo, al misterio. No al miedo, al misterio, a la investigación paranormal. Ahí podéis entrar en su página web y podéis ahí, vamos, descargar no, comprar. Descargar no, comprar. Casi de toda la pata. Comprar, bueno, libros de todo tipo, de todo tipo de temáticas y con los mejores investigadores que hay en España, eso sin duda. ¿En España alguno de fuera también tenéis? Sí, tenemos, bueno, un libro de estos, en lo que participan muchos investigadores, entre ellos, por ejemplo, Jacques Vallée, ¿no? Jacques Vallée. Colabora con uno de nuestros libros, el Hay otros mundos, pero están en este. J. Benítez, sí, J. Benítez también. Bueno, muchísimos investigadores, ¿no? Javier Sierra se incorporará también dentro de poco con una colaboración. Pues yo creo que merece la pena, en www.edicionessidonia.com. Sí, exacto. Bueno, pues visitarla, pero no antes de que nosotros terminemos. Después de que terminemos y antes de que empiecen los compañeros de Paradigma. Bueno, continuamos con el tema, continuamos hablando sobre estos casos, ¿no?, de apariciones. Y a nosotros, ahora vamos con Geraldine, ¿no? Porque ¿cuándo fue? Anteayer. Antes de ayer. Sí. Antes de ayer, que sepáis que casi se muere. Sí. Y no casi es broma. quedo ahí, literal casi. Nos fuimos a un sitio porque queríamos ir a una carretera donde un día nos ocurrió una cosa relacionada con lo que estamos hablando hoy y dijimos, bueno, pues como en el libro de Carlos, que son 50 lugares mágicos de Galicia, nos habla de un sitio que está aquí muy cerca y que le llaman el Portal al Más Allá o Portalén, pues vamos a ir hasta allí. Y casi se nos muere de frío. Claro. Sí, de frío, o sea, literal. El frío casi es terrible. Muere ella terrible, y después terrible. yo. Para los que son de Perú, en serio, queda chiquito. Mira, con deciros que empezó a correr ella. Bueno, a caminar más rápido. Y yo le dije, corre tú que yo no puedo. Como los americanos, ¿no? Que dicen, corre tú, yo ya moriré aquí. Dejadme, si eso poner una bandera. Fue así, tal cual. Y yo me muero. Yo imaginaba, no puedo morir aquí, Dios mío. No, pero menudo frío. Y después abro el libro de Carlos, que eso fue lo que me dio más rabia,
abro el libro de Carlos y pone, después del frío que hace. Sí. Y tal, digo, no me fastidie, podía haberlo leído antes, este capítulo, y así ya sabía. Claro. Pero bueno. Pero lo ideal era ir en noviembre, dice. Sí, en noviembre para es cuando se hacer hace ese- todo. Después a lo mejor Carlos, Sí, tiene que hoy tiene que contarnos, soltarlo porque os lo debemos, Después que nos cuente un poquito sobre ese sitio. Pero primero vamos a ir a donde nos fuimos Geraldine y yo y que os diga, bueno, primero di qué es lo que pasó y después ¿Qué parte? A ver, porque... cuando vamos por la Sí, carretera. sí, sí. Cuando fuimos camino a este lugar, bueno, otro día, ¿no? Pues Pero no apareció... íbamos a ese lugar, íbamos no, a una no, cena. es una cena, claro, otro Claro. día. Por eso estoy diciendo, otro día, en el camino, en plena oscuridad, pues apareció una mujer vestida, pero la vi tal cual, ¿no? Con un short, ¿no? Y una chompa o casaca con puntos negros. La casaca era blanca, ¿no? Con puntos negros. Y estaba ahí en el camino, ¿no? Y lo que recuerdo es que la mujer levantó la mirada y nos vimos, fue cara a cara que nos vimos y tenía una marca en el rostro. Eso fue lo que a mí me asustó ese día. Además íbamos los dos cantando en el Sí, coche, sí, todos sí. felices, porque íbamos de cena, claro. Sí, íbamos de Cuando cena uno y va a así. cenar va cantando. Claro. Y, Iba a probar- y además íbamos invitados. Sí, sí, íbamos sí. invitados, entonces cantas ya con más fuerza y vas, Sí. oh, feliz, como una perdiz. Y me acuerdo que ella pegó un grito y Sí, digo, porque- ¿qué pasa? Porque casi me da un infarto a mí en el coche. Y Sí. es cuando me lo cuenta. Vamos a ver el tramo de carretera donde estuvimos nosotros para que miren que es un lugar también inhóspito, ¿no? Como Sí. del que hablaba Carlos o O del sea, que hablaba Juan que Carlos. no puede aparecer una Exacto. persona alguna. Vamos a verlo. Esta es la carretera donde aquella vez vi a la mujer, ¿no? Caminando por este lado, pero era un poquito más en la curva. Entonces caminaba cabizbaja por este lado. Como ven, acá todo es vegetación. La pista está allá, o sea, y en plena oscuridad, o sea, oscuridad total, ¿no? Y para ese lado, pues pueden apreciar que no hay nada. Además, es la carretera que precisamente va a Cortalén. Y hacia allá vamos. Y hacia allí Y hacia allí fuimos. fuimos. Y hacia allí fuimos. Hacia allí fuimos, sí. Yo creo que nunca había un toro tan grande en mi vida. Es que yo tampoco. No, Carlos eso no lo puso en el libro. Esa te la Tiene que guardo. ponerlo. Esa te la guardo. Y manadas de caballos pasando por nosotros, uno ahí jugando como si fuera un perro. Digo yo, ¿pero esto qué es? ¿Dónde fui? Sí, sí, claro, pues. el portal al más allá, sin duda. Bueno, lo que le pasó a Geraldine Sí. no es el único caso que pasa por esa zona, ¿no? Por Ponte Caldelas. En esa zona también pasó un caso con un guardia civil, bueno, una patrulla de la Guardia Civil. Yo no sé, tú lo conoces, ¿no? El caso. Sí, sí, lo he oído, no he hablado con un guardia civil, pero El guardia civil se llama Eduardo, como yo, fíjate, buena gente. Lo hablamos también en el programa Código Enigma y para la televisión de Galicia nosotros estuvimos grabando, Geraldine y yo estuvimos allí, estuvimos hablando con diferentes testimonios, ¿no? Que hablaban de que, a ver, un día una patrulla de la Guardia Civil se va por una carretera muy parecida a esta, en la oscuridad, un día de tormenta, un día de lluvia, y de repente a la mano derecha ven a una señora mayor caminando, vestida como de luto, ¿no? Toda enlutada y con una capucha. Y ellos, claro, cuando la ven piensan que es una señora que se podría haber desorientado porque esté enfermita, ¿no? Y entonces paran el coche para socorrerla, pero ven que la señora camina hacia un terraplén, hacia un barranco, y ahí desaparece. Los policías empiezan a buscarla y no encuentran a esta señora por ningún lado. Llaman a más patrullas, bueno, después de 2 horas más o menos buscándola, no la encuentran. Total, habían pillado una mojadura impresionante, ¿no? Eso es lo que decía el guardia civil, ¿no? Que declaró todo esto. Se hizo un informe y esto se dio a conocer. Tiempo después se dio a conocer y a partir de ahí empezaron a salir diferentes testimonios que aseguraban haber visto a esta señora. Y Geraldine y yo, bueno, pues tuvimos la suerte de poder hablar con muchos de ellos, ¿no? Incluso no ir una persona sola, sino ir en una de las ocasiones ir 4 personas en un coche y ver a esa misma señora en el mismo punto.
Sí, Cuando sí. nosotros empezamos a indagar sobre la zona, sobre el sitio, nos damos cuenta de que es un lugar donde hay 3 iglesias, muy cerca unas de otras. Y es un lugar que a nosotros nos dicen, algunos de los vecinos que viven allí, mayores, nos dicen que era un camino que se hacía antes para ir a visitar a los difuntos, ¿no? Ahora hay una carretera, pero que era ese tramo. Y nos pareció muy curioso, ¿no? Pero en este caso yo no lo relaciono con un ensotanado o con un tal, yo lo relaciono más con un espíritu, ¿no? Sí, De una sí. persona a lo Era mejor un que espíritu, esté sí. haciendo Y era ese una mismo persona recorrido. joven, claro, una persona joven. Justo en el programa... No, en Ponte Caldelas no era una persona joven. No. Era una Lo señora que mayor. dice la señora, sí, claro. Lo que dicen tú los viste era una testigos. persona joven. Sí, sí, sí. Y es la misma carretera. Sí, es la otro misma tramo, carretera. pero la No, misma pero la carretera. misma carretera, sí. Exacto, o sea, es la misma. ¿Qué más? ¿Algún caso más? ¿Algo más? Hombre, es muy conocido el caso del túnel de Ayurdí en el País Vasco, que bueno, es un caso, desde mi punto de vista, bastante importante porque tenemos como testigos nada menos que a un policía, ¿no? 2 policías de la Ertzaintza vasca, del País Vasco. Uno de ellos pues fue el que dio a conocer realmente este caso, ¿no? que sucedió cuando ellos estaban patrullando. Esto sucedió sobre el año más o menos 84 y nos contaba José Miguel Aedo, que se llamaba el policía que dio testimonio. Contaba que bueno, ellos estaban de noche pues, patrullando y recibieron una llamada de una pareja, de un matrimonio que había ido circulando por la autopista y que se encontró al final del túnel con una sombra enorme negra, ¿no? De origen evidentemente desconocido y muy extraña, que incluso, aparte de asustarles, porque dio tal susto que estuvieron a punto de tener un accidente, que iban despacio y estuvieron a punto de tener un accidente, ¿no? Entonces esa pareja, después de lo sucedido, cuando pasaron el túnel y después de ver esa sombra, lo que hicieron fue salirse de la autopista, ir a una gasolinera, a una estación de servicio, y llamaron a la policía para decirles, oye, mira que ahí en la autopista está pasando algo, hay algo muy grande, una sombra muy grande que está en medio de la autopista. Y entonces pues esta pareja de la Ertzaintza, de la policía vasca, se dirige al punto donde ese matrimonio les indica, y resulta que a la salida de un túnel, de la zona de Ayurdí, el túnel de Ayurdí le llaman, en la parte a la salida del túnel ellos pueden ver con claridad, porque evidentemente es de noche, ellos llevan las luces evidentemente del coche de policía puestas, y ven que una sombra muy alta, muy grande, con forma de encapuchado. No pueden ver la cara, ni brazos, ni nada de eso, pero sí lo que son las manos, ni los pies, pero ven una sombra enorme, de más de 2 metros de altura, que está como los brazos casi prácticamente en cruz, y en el medio de la calzada. Entonces, claro, ellos evidentemente se asustan, ponen las largas, incluso las luces largas, para verlo con más claridad, y según describía el propio policía, decía que era una sombra, destacaba porque era muy oscura, ¿no? Este tipo de sombras muchas veces, incluso siendo de noche, son tan oscuras que se destacan, ¿no? Es decir, es una opacidad importante, una oscuridad muy importante. Dice que estaba inmóvil, quieta, entonces que claro, que bueno, salieron del coche para acercarse un poco más, y ahí de repente, así como la estaban viendo, de repente desapareció, ¿no? Y bueno, es un caso, yo te digo, es un caso, pues uno más de este tipo de fenomenología, de este tipo de seres misteriosos que no sabemos muy bien de dónde provienen, y si son espíritus o si son otro tipo si son de otra naturaleza. Pero este caso también es curioso porque hay un detalle, ¿no? Que esa sombra, desde que esta primera pareja, el matrimonio, se tropieza con ella, digamos, la ve, hasta que ellos llegan allí, pasan varios minutos, ¿no? Con lo cual hay que deducir que aunque era de noche y seguramente pasarían muy pocos coches en ese momento por la autopista, estuvo esa sombra allí pues durante varios minutos, a lo mejor 15 minutos perfectamente. O sea, no estamos hablando de una sombra pasajera, de algo móvil que pasa en un instante, que puede ser un efecto óptico. No, se lo dejaron muy claro, ¿no? Entonces, bueno, esto viene a demostrar que este tipo de fenomenología sucede, está ahí, pasa,
no sabemos la naturaleza de la que procede esto, ni sabemos si lo podemos comparar con algo similar, como puede ser pues espíritus o algo fantasmas o algo de esto, pero bueno, la sensación que da, para mí por lo menos, es la de que se trata de otro tipo de fenómeno, otro tipo totalmente, de otra naturaleza completamente diferente. Yo creo, ¿vosotros creéis que es algo que es un encuentro intencionado? Es decir, que hay una inteligencia por parte de ese ser o de lo que sea que interactúa con nosotros. Inteligencia sí, sin duda, eso es algo inteligente para mí. E intencionado, en este caso sí. Claro, Sí, porque sí, quedó sí, ahí sí. 15 minutos, es que ¿no? si se quedan ahí, y además en un sitio por donde pasan coches más o menos continuamente, aunque sea de noche, aunque sea de madrugada, digamos, o de noche, evidentemente hay una intención. Desconocemos qué intención tiene, pero hay una intención. Lo que sucede es que yo pienso que, así como en unos casos de estos hay una intencionalidad manifiesta, en otros creo que a veces los testigos se encuentran casualmente con ese fenómeno. O sea, les toca a unos como podría haber tocado a otros, ¿no? Es decir, no... Claro. ¿Tú crees lo mismo, Carlos? Habría que ver cada caso en particular, ¿no? Sí. Hay casos en los que no le ves esa intencionalidad, pero en general yo creo que sí, que tienen una intención. Hay algún motivo por el que se aparece. Porque te cuenta que no estaban pasando por ahí y tú los viste, ¿no? O sea, no sé, no me parece eso, ¿no? Yo creo que hay una intención. No sé por qué, porque no sé ni qué son. O sea, ¿no? Claro, eso es algo que ya nos gustaría. Es una segunda pregunta, ¿no? Primero que habría que responder qué son, ¿no? ¿Qué es ese tipo de personajes, ¿no? Que se aparecen por ahí. ¿Y hay alguna hipótesis o algo, no? No conoce ninguna hipótesis. No, es que según cada caso, pues, y cómo se dé y el contexto que se da, pues puedes decir, ¿no? Si tú ves una sombra dentro, a lo mejor, de tu casa, en tu habitación, puedes pensar que es el espíritu de alguien fallecido, de un familiar. Son interpretaciones que la persona, el testigo que los ve, pues hará según el contexto, el momento, según la situación anímica, según muchas cosas. ¿Qué sucede? Que esto a mí me recuerda mucho, pues, a otros tipos de casos de apariciones humanoides, estilo ovnis, es decir, que nosotros, cuando algo nos parece que tiene que ver con los ovnis, lo relacionamos intrínsecamente con extraterrestres, ¿no? Cuando a lo mejor tampoco el fenómeno ovni tiene por qué ser un fenómeno extraterrestre. Claro. Pero quiere decir que es que cada caso es diferente, es muy difícil de saber. Muy difícil de saber si se trata del mismo fenómeno en todos los casos, o incluso también es muy difícil de saber cuál es la intención de este... Que se aparezca. Claro, de que aparezca o desaparezca, si hay una intención manifiesta no dan un mensaje tampoco. Exactamente, a veces no interactúan con el testigo. Claro, simplemente están ahí inmóviles, observándote, ¿no? Sí, o móviles, pero que van a su aire. Sí, pero observándote. Pasan por allí. Sí. Claro. Por ejemplo, el caso que contaba Marcelino, que escuchamos aquí, ahí pues estaba así, en un lugar en que, bueno, era probable que alguien lo viese, pero no hay una interacción en realidad, ¿no? O sea, más que la presencia, ¿no? La interacción que puede haber de una presencia de otros. Sin embargo, hay otros casos en los que hay esa interacción, ¿no? Es decir, hay un estímulo y una respuesta, ¿no? Meterlos a todos en el mismo saco, de todos los lugares, en todos los contextos, claro, es complicado. Es complicado. No se puede dar una hipótesis única para resolverlo todo, ¿no? Bueno, ya vamos a ir finalizando, pero antes yo quería que Geraldine, tú, bueno, yo creo que decía aquí, a ver, decía que, oye, espero que imiten a Manuel Carballal, dice ya David Cuevas, que de Los Sin Rostro. Y por aquí es que vi que ponía Eduardo y Geraldine viviendo un encuentro en carretera o algo así, ¿no? Geraldine y Eduardo viviendo el misterio en la carretera. Y eso fue hace poco aquí. Eso fue aquí hace muy poquito, este verano, ¿no? Pero Geraldine sí, que para los peruanos, yo creo que fue ella que vino de Perú y me trajo todo esto aquí. Y para los peruanos, Geraldine, ya hace años habías vivido una experiencia en el 2015 en una carretera que va a Chancay. A Chancay, camino a Huaral, ¿no? La carretera, la Panamericana Norte,
que da con pasamayo. Los de Perú saben, ¿no? Que es el pasamayo, como dice, pasamayo maldito. Pues estábamos de regreso ya hacia Lima, ¿no? Y pues en el coche íbamos 4 personas, ¿no? Y era más o menos las 5 de la tarde por ahí, ¿no? Y vimos a lo lejos a un hombre, tal cual como lo están viendo ahí en la foto, ¿no? No, todavía no lo están viendo, vale, que lo estoy vale. colocando. Bueno, era en la carretera, sí. Por el lado izquierdo era desierto total y para el lado derecho también desierto. O sea, no había forma de que por ahí esté una persona, ¿no? Y a esa hora. Y en la carretera, entre la pista y el desierto, apareció un hombre así, vestido de terno. Los peruanos sabemos cómo es el terno. Y los de O que sea, son vestido acá, de traje. los de acá, por ejemplo, de traje. Tú fíjate, ¿no? qué artista soy, que estás hablando y estoy poniendo la foto y todo. Sí. Porque claro, cuando se Y desconectó lo todo- que me llamó la atención es que ese hombre llevaba un maletín, ¿no? Y todos lo vimos, o sea, quedó en silencio total. En el coche cuando íbamos, quedamos en silencio, ¿no? Porque dijimos, ¿y ese hombre? Y además que era verano, ¿no? 5 de la tarde, ahí en ese lugar el sol está fuerte y el hombre se le veía, pero como dicen en Perú, tiza, o sea, impecable, no, sin sudor, no se le veía que estaba sudando, un hombre bien arreglado, derecho, caminaba muy... Maletín como el que estamos viendo ahí. ¿no? Exacto, sí, ese maletín antiguo, Es un exacto, artista. sí, igualito, sí, tal cual. Y así caminaba de una forma, sí voy a decir, un poco extraña, ¿no? Como con los pasos muy largos, ¿no? Y quedamos ahí viéndolo y dijimos, al rato después, dijimos, ¿quién era? ¿Qué es eso? Y todos empezamos a preguntarnos, ¿no? Y vimos que ni adelante de nosotros, ya cuando avanzamos, había un coche, una moto, algo que estuviera malogrado, porque también pensamos, de repente una persona se la ha malogrado y está caminando. Pero Claro, caminando pero ahí- hacia dónde, porque ¿a dónde? todo es desierto, ¿eh? Claro. Lo que conocen, o sea, saben que todo ahí es desierto, ¿no? Y pues no había forma, ni atrás ni adelante, de que hubiera habido un coche o una moto, algo malo que está averiado, nada. Entonces, eso fue aquella vez, 2015 fue, recuerdo, que llevaba, como les digo, el maletín y vestido de... ¿Cómo llaman acá? ¿Cómo le llaman? Traje. De traje. Bueno, yo tengo que decir que yo tengo que ir a Perú a varias cosas. Tengo pendientes muchas cosas. Bueno, a conocer la familia de Perú, Sí, claro. claro, número 1. Número 2, a comer como un cerdo. Comer hasta que me canse. Sí. Y número 3, a investigar y a visitar sitios con los compañeros de Paradigma. Sí, en sí. una horita empieza la emisión. Nosotros vamos a ir despidiendo. Nos ponéis por ahí que os gustaría que volviéramos a tratar este tema por culpa de todos estos cortes que hemos sufrido hoy. Trataremos este tema y muchos más. Dejadnos en la caja de comentarios los temas de los que queréis que hablemos. Y ojo, que nos ponían ahí, ¿no? Que a ver si invitáis a Manuel Carballal o a David Cuevas, que no lo descarten, que tomen nota. Solo queremos que todo esto salga bien para empezar a dispararnos, ¿no? A despegar. Y ya Pero saben, no que descarten. compartan y que le den Compartan. like. Que le den like. Tenemos que llegar a 1000. Si llegamos a 1000, prometo. Que va a haber una buena emisión, creo yo, porque creo que YouTube nos No. hace ahí el... Tengo que... Venga, si llegamos a los 1000, sorteamos un libro. Sí. Sí, un libro. Sorteamos un libro. Regalamos un libro. Ahí No lo está. sorteamos. ¡Boom! El 1000. Tras, toma. Entre los suscriptores, claro. Claro, entre Claro, los claro, suscriptores claro. siempre. Habrá sorteo de libros, pero entre los suscriptores. Ahí está, dice. Claro. Y si no, Juan Carlos y yo nos ponemos a bailar. A los 2000. A los 3000. Baila Carlos y a los 4000. Ay, perdón. Mira, ya se puso nervioso. Solo pensar en eso. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por aguantarnos, por aguantar nuestras novatadas y estar ahí apoyándonos. Que no importa los que seamos, lo que importa es la calidad de los que estéis ahí viéndonos, ¿no?
Yo siempre lo dije, ya cuando el programa de radio lo decía, ¿no? Prefiero que me escuchen 10 buenos que 100.000 malos. Y en este caso creo que estamos acertando, o bueno, vosotros estáis acertando con nosotros, ¿no? Y sois los buenos. Este es el gran foro del misterio, esto es Código Lima Live. El próximo viernes a las 12 de la noche, horario español, nos volvemos a ver, volvemos a hablar de otro tema, y si queréis que hablemos de algún tema en particular, nos lo dejáis ahí. Carlos Fernández, muchísimas gracias. Gracias por eso. Juan Carlos, muchas gracias. Y Geraldine, a prepararse a calentar café, que vamos a ver a los compañeros de Paradigma. Paradigma. Un saludo para Buenas ellos. noches, buenas noches a todos. Chao. Buenas noches.